A preparar para la predicación. Hoy, cerrando el tema de la justicia de Dios, vamos a estar hablando explícitamente de el último evento de la historia en el que el Señor va a complacerse en manifestar su justicia como atributo predominante, ¿verdad? En el sentido en que en este momento en particular su justicia va a ser saciada. Vamos a estar estudiando el juicio final, o como en la Biblia mayormente lo conocemos, el juicio del gran trono blanco. Les voy a pedir que me acompañen a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Al leer Apocalipsis podemos meternos en ciertos dilemas interpretativos, ¿verdad? Algunas personas van a interpretar que en este momento estamos en el milenio, otras personas van a interpretar que el milenio será algo que va a ocurrir hasta después que el Señor venga, otras personas van a interpretar que en el cielo hay un milenio espiritual. Tantas interpretaciones de que si el arrebatamiento es antes de una tribulación específica de 7 años, si es a la mitad de los 7 años de tribulación que va a haber un arrebatamiento, si cosa tal como arrebatamiento no existe, sino que en la segunda venida del Señor los muertos que resucitan y encuentran al Señor en el aire retornan juntamente con Él. Son tantos dilemas que nosotros podríamos meternos al estudiar Apocalipsis. Opiniones de unos y de otros, cosas que son realmente difíciles de interpretar y difíciles de llegar a una verdad que toda la iglesia y todo aquel que diga ser cristiano concisos digan esto es lo que va a pasar, sino que hay muchas opiniones acerca de lo que va a pasar. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11 en adelante, es un pasaje que realmente, sin que me malentiendan, es sencillo. Realmente lo que se dice ahí, simple y sencillamente, se tiene que interpretar de la forma en la que está dicho. Y sin importar la división de opiniones escatológicas que una persona llegue a tener, todos tienen una conciencia apegada a las Escrituras de que al final de los tiempos el Señor va a efectuar un juicio. Todos creen en eso. Sin importar las opiniones que haya en cuanto al retorno de Cristo, en cuanto al milenio, sin importar ninguna de esas cosas, todos tienen en consenso que hay un juicio. Así que el día de hoy no me quiero meter en temas específicos que nos hagan pensar si las cosas van a suceder de esta o de aquella manera en el tiempo final, sino me quiero concentrar en el carácter que nosotros podemos observar a la luz de la Escritura que se va a comunicar a través del gran juicio de Dios, del juicio del gran trono blanco. Dentro de este tema del juicio del gran trono blanco, de la misma forma, hay quienes piensan que aquí van a estar creyentes e incrédulos todos juntos, otros pensamos que aquí van a estar los incrédulos en ausencia de los creyentes que van a retornar con el Señor Jesús al inicio de los 1000 años. Hay opiniones. Sin embargo, concentrémonos no tanto en aquellas cosas que podrían dividirnos en cuanto a estas opiniones, sino más bien en el carácter que va a ser reflejado a través del juicio. El carácter de un Dios justo, el carácter de un Dios santo, carácter que va a ser comunicado juzgando el pecado de la creación. Esto lo podemos ver a través de Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 al versículo 15. Voy a estar leyendo el texto, luego vamos a orar y nos metemos de lleno y hago la aclaración, aunque vamos a leer toda esta porción, me voy a concentrar prácticamente que en unas palabras del versículo 11 nada más. No vamos a estudiar a detalle cada uno de los siguientes versículos y ya luego van a ver por qué la intención de esto. Pero leemos, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar. Padre bueno, danos sabiduría para la interpretación apropiada de tu palabra. Ayúdanos a llegar a conclusiones que nos lleven a una vida de piedad y arrepentimiento delante de tu presencia. Y perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos comportado de una forma que seamos merecedores de este justo juicio tuyo. Ayúdanos a entender lo que la palabra expresa y ayúdanos a conformar nuestras vidas de acuerdo al carácter tuyo que tú quieres comunicar a través de nosotros. La honra y la gloria a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 11, las primeras palabras dice, y vi un gran trono blanco. Vamos a durar bastantes minutos en esa pequeña frase. Y vi un gran trono blanco. Lo primero que tenemos que aclarar es quién está hablando acá. Está hablando el apóstol Juan. Esta es una carta que se le atribuye al apóstol Juan. Y del apóstol Juan podemos decir que es el último creyente con vida que recibió esta revelación estando en la isla de Patmos, posiblemente, como la mayoría cree, un día domingo, recibió la revelación de lo que él, de lo que es, de lo que habría de ser. Él recibió un mensaje de cosas que tenían que ver con lo que ya estaba pasando en su momento, y en esa vía le habló a iglesias existentes, a las iglesias de Asia Menor, y les escribió a estas iglesias cómo estaba su comportamiento y cómo debían inclinar su corazón hacia el Señor, pero también habla de cosas que habrían de venir, cosas que todavía no estaban pasando en el presente, sino que esperaban un futuro, que estaban en la espera de un futuro. Y dentro de estas cosas que habrían de venir, mucho se habla en el libro de Apocalipsis acerca de juicios, juicios que se observan en sellos, juicios que se observan en trompetas, juicios y juicios y juicios. Es constante la aparición de juicios en el libro de Apocalipsis, y la cúspide de todo este carácter de Dios que está siendo comunicado a una creación pecaminosa es el juicio del gran trono blanco. El apóstol Juan es el que está diciendo, y vi un gran trono blanco. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que es un creyente el que está hablando de esta situación en particular. Específicamente me ayuda a concentrarme en el primer verbo que aparece en esta frase, y es el verbo ver. Muchachos, Juan vio a Dios en el trono. ¿Por qué Juan vio a Dios en el trono? Porque los ojos de Juan fueron abiertos para ver a Dios en el trono. Porque él, espiritualmente hablando, tiene la capacidad de efectuar este verbo. El verbo de ver. Y aprovecho para decir lo siguiente. Nosotros como hijos de Dios, aunque no estemos en una estancia celestial hoy, por ser hijos de Dios, nuestros corazones, nuestra vida espiritual ha recibido ojos abiertos para ver la gloria de Dios. Una diferencia radical entre un creyente y un impío es que el creyente puede ver a Dios reinando. Lo ve reinando en su vida, lo ve reinando en la creación, lo ve reinando en su iglesia. Un creyente ve a Dios teniendo el dominio. Y cuando un creyente ve a Dios reinando, un creyente se somete al señorío del rey. La naturaleza misma de un cristiano es someterse al rey. ¿Por qué? Porque lo ve. Porque lo ve. Porque sus ojos fueron abiertos. Porque dejó de ser un ciego espiritual. Porque con los ojos del corazón espiritual ve a Dios. Y por esto el creyente se comporta de acuerdo al señorío de Dios. Y vi, dijo el apóstol Juan. ¿Y qué vio el apóstol Juan? Si nos concentramos en el sustantivo, el apóstol Juan vio un trono. Un trono. Lo que él está viendo es un trono, pero que si usted continúa leyendo el versículo, un trono que no está vacío y que tiene algunas características específicas. Pero es un trono majestuoso, un trono grande, un trono blanco. Lo interesante es que Juan vio un trono, porque existe un trono.
porque hay un Dios que está en el trono, porque hay un Dios que es rey. Y vi un trono. ¿Y cómo era este trono? Dice, era un gran trono. Vi un gran trono. Como paréntesis, recordemos que estamos leyendo literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica está cargada de simbolismos. Cada palabra es importante precisamente porque cada palabra significa algo en particular. Yo no sé aquí cuántos les gusta leer. ¿Me ayudan levantando sus manos? Sí, hay varios. Gracias a Dios. Lean, lean, lean y lean. ¿A cuántos les gusta leer poemas? 1, 2, 3. Las manos son menos, ¿verdad? A mí me encantan los poemas. Pero cuando usted está leyendo poemas, cada palabra es importante. Porque las palabras significan mucho en el contexto de un poema. Es muy diferente leer la palabra lluvia en el periódico, en el anuncio meteorológico, a leer la palabra lluvia en un poema. Cuando usted lee la palabra lluvia, la puerta de su mente se abre para decir qué está queriendo decir la persona simbólicamente a través de este mensaje racional y literal. Y usted empieza a imaginarse tantas metáforas que podrían aparecer detrás de la palabra lluvia. Abundancia, frescura, incluso en unos contextos, incomodidad. Y ya pueden ir a escribir un poema que se llame Lluvia, ¿verdad? Cuando nosotros estamos leyendo literatura apocalíptica, tenemos que tener en cuenta que las palabras son importantes y que no restándole literalidad al libro, porque tenemos una hermenéutica literal, gramatical e histórica, no restándole literalidad al libro, también tenemos que saber que las palabras tienen una connotación simbólica. Y en este sentido, no estoy diciendo que el trono no sea grande, o que no haya un trono, o que no sea blanco. No necesariamente estoy diciendo esto. Estoy diciendo que estas palabras tienen una carga simbólica muy alta en el contexto en el cual usted y yo estamos leyendo. Y cuando estamos hablando de un gran trono, ¿a qué se debe? A que la persona que se sienta sobre ese trono es una gran persona. Es un símbolo que debe venir a nuestra mente, que está cargado de conexiones teológicas, a tal punto que nosotros podemos decir que la persona que se sienta en el trono en el día final es grande, muy grande, más grande que todos. Hablando de justicia, después del veredicto del juicio del gran trono blanco, no hay un organismo superior a quien diga la sentencia, a quien acudir para reclamar, porque el que está sentado en el trono es grande. Lo que aquí se decida, así va a ser por el resto de la eternidad. Porque el que está sentado en el trono es grande. Grande en justicia, grande en santidad, grande en bondad y grande en misericordia también. Vi un gran trono. ¿De qué color? Blanco. ¿Por qué el gran trono de Dios es blanco? Porque el blanco, en muchas partes de la escritura y de la literatura apocalíptica misma, denota justicia, santidad, integridad, piedad, honor. No hay mancha. Se distingue. Es blanco porque puede ser visto de lejos. Blanco también se puede utilizar la palabra blanco como adjetivo para referirse a aquel objeto al cual se le dispara desde lejos. Y voy a darle al blanco. ¿Y por qué le llamaremos blanco? Porque es visto, es visible. Porque se puede percibir desde lejos. El juicio del gran trono blanco o el gran trono blanco que está viendo Juan en este momento es un trono visible para todos los que estén allí, porque es grande y porque es blanco. Es puro, es lleno de santidad porque el que está sentado en ese trono es santo y es puro. No hay error en él, no hay sombra de variación en Dios. Y vi un gran trono blanco.
no es un trono vacío, es un trono ocupado. Y dice, y al que estaba sentado en él. En este momento, quien ocupa el trono está sentado en él. Porque en este momento está en la ejecución de su función de juez. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto a un juez en un juzgado realizando su labor de pie. Su labor, porque es una labor que requiere detalle, que requiere minuciosidad, porque es una labor importante, la realiza sentado con sus oídos abiertos ante las pruebas que traigan delante de su mesa. El Dios Todopoderoso está sentado en el trono porque en este momento específico está trabajando en juzgar. Está trabajando en juzgar. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Un trono temible. Un trono temible, que el verbo que provoca hacer es huir. Huir. Es un trono grande, es un trono blanco, es un trono visto por los que ven, es un trono que alberga a alguien grande, justo, santo, bueno. Es un trono que está ocupado y que está ocupado por el ser más grande, más santo, más justo y más bueno. Es un trono que provoca temor. Es un trono que da miedo. Esto es lo que está diciendo el texto. La creación teme al que está sentado en el trono. Les pregunto, muchachos, ¿quién está sentado en este trono? ¿Alguien me puede responder? No todos. ¿Quién? Dios. ¿Dijeron por ahí quién dijo Dios? Fabi, gracias. Podemos ser más específicos todavía, porque nuestro Dios es un Dios trinitario. El Padre, Jehová, bueno, Dios, el Señor sería la palabra Jehová. Hermanos, jóvenes, les voy a decir hermanos porque esta predicación está tendiendo formal, entonces. El que está sentado acá es el Hijo. El Hijo está sentado acá. El trono es grande, por tanto, quien ocupa el trono tiene que ser Dios. No hay de otra. Tiene que ser Dios. Pero al mismo tiempo, las personas que han de ser juzgadas en este trono son personas humanas. Y hay un estándar de medición en el juicio de Dios, donde Dios mismo coloca a su Hijo como estándar. Este juicio comunica la voluntad del Padre, pero quien lo efectúa es el Hijo, quien recibió la autoridad delegada para efectuar el juicio. Le voy a pedir que me acompañe a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y paradójicamente hoy estamos leyendo texto del mismo autor de Apocalipsis, el apóstol Juan. Juan 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos, que de paso en Apocalipsis 20 hay una resurrección, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Quien está actuando en ese juicio es Dios. Sigue diciendo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no
honra al Padre que le envió. ¿Quién está juzgando en ese trono? El Hijo. El Hijo recibió la autoridad o le fue delegada el oficio de juzgar en el trono. Y esto es precioso porque el Hijo de Dios, quien se humanó por misericordia para los suyos, es quien en naturaleza humana demostró una vida perfecta. Así que quien sea juzgado en ese trono no va a poder atribuir, no va a poder decirle a la persona que lo está juzgando: usted no entiende nada porque usted no se parece a nosotros. Todo lo contrario, la persona que está juzgando en ese trono se parece a todos los que allí están siendo juzgados, solamente que Él venció la tentación. Él venció la tentación. Él es el estándar de medición para el juicio. Decía yo el miércoles pasado que estábamos hablando un poco del tema, que alguien podría confundirse y decir: Jesús no es un humano normal. Y haber vencido para Jesús seguramente fue algo fácil porque Él es Dios. No piensen en Jesús como el Hércules de Disney. Jesús no es eso. Jesús no es parte Dios y parte hombre. Él es verdaderamente Dios, su naturaleza es divina. Pero Él es verdaderamente un humano, completamente un humano. Y decía este miércoles a las personas que estuvieron en el estudio de esta iglesia que Jesús es más humano incluso que usted y que yo, porque su humanidad y la mía son una humanidad corrompida. La humanidad de Él es una humanidad entera, integral, íntegra. Por tanto, si nos ponemos estrictos con los términos, Jesús es más humano que usted y que yo, porque Él no tiene ni nada en su naturaleza humana corrompido. Y nosotros estamos corrompidos por el pecado. Jesús, Dios, hombre, está sentado en el trono grande, en el trono blanco, en el trono visible. Jesús está sentado en el trono. Llama la atención que Jesús juzga en este trono, dice el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Jesús que juzga es el Jesús que merece honra. Es el Jesús que da vida, según los versículos anteriores. Versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Quiénes son los que tienen vida por medio del Hijo? A la luz de ese texto, los que oyen su palabra, los que oyen su voz. También se dice en el Evangelio: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Ellas, ¿qué sigue diciendo? Me siguen. Así como Juan recibió vista para ver el trono, no solamente vista, también oídos. Así los creyentes recibimos ojos abiertos, recibimos oídos abiertos para escuchar la voz del Hijo. Pero quienes no escucharon la voz del Hijo, quienes no le siguieron, quienes no le obedecieron, están presentes en el juicio del gran trono blanco, siendo juzgados por sus malas obras. Sí, por sus malas obras, lo dice el texto. Acompáñame de nuevo, Apocalipsis, capítulo 20, perdón. Versículo 13: el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Alguien se puede apresurar y decir: Henry, entonces la salvación es por obras, porque el juicio final va a ser por obras. No, la salvación no es por obras. La salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Pero las obras que demuestran la naturaleza del juzgado van a ser la evidencia que se va a poner en la mesa del juicio. Obras. Por tanto, quien ha creído en el Señor Jesús, quien dentro de sí mismo posee una naturaleza regenerada y santa,
ha de manifestar su nueva naturaleza por medio de ¿qué? De obras. Y las obras de los cristianos son la evidencia delante del mundo y del Padre de que somos hijos de Dios, que hemos recibido vida. Obras. No somos salvos por obras, pero las obras evidencian nuestra salvación. ¿Escucharon esto? No somos salvos por obras, pero las obras son una evidencia de nuestra salvación. El Señor juzgará y la evidencia que Él observará son las obras. ¿Los creyentes pasan esta prueba? Claro que sí. Porque el Señor Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos rescató, nos adoptó, nos salvó, nos trata como hijos amados. Dice la Escritura, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquel que es regenerado, que es hecho justo, que es hecho bueno, el fruto de sus obras va a ser un fruto justo, un fruto bueno. Pero aquel que tiene una naturaleza mala va a tener frutos y obras malas. Y aunque finja tener una naturaleza justa, al final de la historia, sus malas obras lo van a delatar. Porque la naturaleza siempre sale a la luz. Jesús en una ocasión dijo, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas. Pero noten que Jesús está hablando de la naturaleza del humano. Ustedes son malos y a veces dan cosas buenas, pero son malos. Y al final esa maldad interna del ser humano se refleja en obras, las cuales van a ser juzgadas y van a ser utilizadas como una herramienta de juicio, como una evidencia para el juicio de Dios. Muchachos, ciertamente en el día del juicio hay un pecado específico que es grave y que va a hacer que los que aquí estén presentes van a estar con sus rodillas paralizadas frente al Dios que juzgará. Este pecado en particular tiene nombre y se llama el pecado de la idolatría. Perdón, el pecado de la incredulidad. Y hablando del pecado de la incredulidad, que bueno, ya luego hablaremos de la idolatría, tiene cierta relación, pero la incredulidad como tal. Cuando nosotros pensamos en la incredulidad, en este día del juicio, ya nadie va a ser incrédulo. ¿Se dieron cuenta de esto? En este día del juicio, el gran trono blanco, ya nadie va a ser incrédulo. Porque todos van a estar viendo de frente el gran trono blanco y a uno sentado en él. Nadie será incrédulo. En el momento en el que ellos estén ahí, en ese momento en particular, ellos vienen de haber resucitado de los muertos. Vienen de haber sentido la experiencia misma de la condenación en el Hades. Y ahora se están dirigiendo al juicio que los enviará por la eternidad al lago de fuego. Ellos ya no son incrédulos. Ellos saben que Dios es real. Pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Aunque ellos en este momento creen en Dios, van a ser juzgados como incrédulos. ¿Me voy a entender, muchachos? La incredulidad tiene algunos pecados que vienen de ella, como por ejemplo la idolatría, ¿verdad? Que es atribuirle credibilidad a otro Dios en vez del Dios verdadero. Pero hay dos pecados en particular que vienen como raíces fuertes de la incredulidad. Y estos pecados, temo que es bueno el día de hoy advertirlos a ustedes sobre ellos. El primer pecado que viene como una raíz que emana de la incredulidad es el pecado precisamente del orgullo. La persona que rechaza la existencia de Dios en muchas ocasiones se muestra como orgullosa frente a la posibilidad de que un Dios exista. Y este orgullo le hace pensar
de sí mismo como Dios en vez de ver a Dios como Dios. Cambiaron y dieron honra a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito para siempre. Lo dijo Pablo en Romanos capítulo 1. Muchachos, el orgullo es un pecado que no debe ser minimizado. Y si usted orgullosamente se está levantando delante de Dios diciéndole, no te necesito, les recuerdo que en el día del juicio del gran trono blanco, la mayor cantidad de personas que estará allí son orgullosos. Pero allí ya no habrá posibilidad de orgullo, porque nadie le puede ganar en estatura ni al trono ni al que está sentado en él. El orgulloso se cree más grande que los demás. Pero en el juicio del gran trono blanco, los muertos que estarán frente al trono son grandes y pequeños. No hay distinción, no hay opción para hacer sentir a alguien inferior, porque aquella persona que fue coronada en la tierra como aquella persona que fue tratada como lo peor, si ambos fueron incrédulos, ambos estarán de pie, grandes o pequeños, de pie delante del gran trono de Dios. Y ya no hay ninguna opción para enorgullecerse porque el trono de Dios es más grande que todo. Por otro lado, otro de los pecados que sale de la incredulidad es el pecado de la hipocresía. La hipocresía. Si el orgullo es creer que Dios no existe, la hipocresía es fingir que Dios existe. Y muchos, siendo hipócritas, recibirán condenación en el día del juicio. Voy a decir algo aquí, espero que no se escandalicen con lo que voy a decir. Pero hay grados de castigo a la luz de la Escritura. No todos van a ser castigados del mismo nivel. Hay grados de castigo. Algunos serán castigados más que otros. Usted dice, Henry, ¿en serio? No tengo el tiempo para abordar este tema hoy, pero así es. Ay de ti, Bethsaida, ay de ti, Corazín, porque si en tu tierra se hubiera hecho esto y lo otro. Pero ahora, mayor castigo merecen, les dijo el Señor a esas tierras. Hay castigos que van a merecer mayor juicio que otros. Y a la luz de la Escritura, especialmente en los evangelios, yo veo un comportamiento natural en el Señor Jesús. Él trata con los pecadores. Él trata constantemente con pecados de los pecadores. Él ve a una mujer adúltera y le dice, vete y no peques más. La trata con dureza, sí, pero también le ofreció misericordia. Él ve pecadores, él ve mentirosos, él ve personas que le engañan y los ve con ojos de lástima. Él ve a un joven rico y lo ama, aunque ve su corazón que está yendo tras el pecado y tras la avaricia. Pero cuando usted ve la actitud de Jesús frente a los escribas y a los fariseos, muchas cosas cambian. Jesús se vuelve hacia ellos y les habla con dureza. Capítulos donde la palabra hipócritas sale de forma abundante, constantemente diciéndoles, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y usted lee versículo tras versículo a Jesús acusándolos por su hipocresía. Yo lo que veo es que quien se sentará en el trono, quien estará sentado en el gran trono blanco, cuando estuvo en la tierra, trató con dureza la hipocresía. No me imagino que en este juicio la trate con suavidad. No me imagino que en este juicio trate a la hipocresía con suavidad. La hipocresía es un pecado despreciable porque ofende al Señor Jesús, siendo un pecado en el que las personas fingieron conocer y amar a Dios, pero en el fondo lo odiaban y lo detestaban más que cualquier otra cosa. La hipocresía es un pecado detestable. Me detengo en este pecado en específico porque creo que es el pecado que más podría abundar en este tipo de reuniones de jóvenes. Y usted dice, Henry, ¿por qué?
Porque puede que a ustedes les guste parecer buenos aquí. Puede que estén alimentando la idolatría hacia ustedes mismos, poniendo una cara bonita aquí. Puede que se deleiten del sentimiento de ser admirados por otros. Pero en el fondo no aman ni temen a Dios. Y sus frutos lo demuestran. Puede que usted esté fingiendo frutos acá, frutos de servicio, frutos de amor. Puede que usted logre engañar a la iglesia y a los pastores durante toda su vida que usted es un hijo de Dios, congregándose cada domingo y trayendo ropa bonita. Pero no crea que por la hipocresía de su actitud usted se va a escapar del juicio en el gran trono blanco. Muchos jóvenes tienen pegadas en sus espaldas alas espirituales de angelitos, alas pegadas con cera. En la vida terrenal les sirven para elevarse sobre otros en piedad y conducta espiritual. Pero cuando lleguen delante del Dios vivo y verdadero y sientan el fuego de Dios en sus rostros, esa cera se va a derretir y el golpe va a ser mayor. Y de nada les sirvió pasar toda una vida fingiendo piedad. Se ven hermosos cantando aquí al frente, se ven hermosos viniendo, sirviendo, estando con los niños, agotándose en el servicio de la iglesia local. Se ven muy bien, pero piense, es algo fingido. Es algo que naturalmente usted no quisiera hacer. A usted le tocara irse a vivir a otro lugar donde nadie lo conoce, buscaría las oportunidades para ser quien es aquí. Se desataría para ser otra persona diferente. ¿Está fingiendo usted ser cristiano? Y los pecados que no comunica lo están exponiendo, pero los esconde debajo de la alfombra para venir el domingo y seguir complaciéndose y cantando, mientras que la alfombra de su casa está llena de los pecados cometidos durante la semana. Perdón que hable duro hoy, muchachos, pero la doctrina de la justicia de Dios merece que se hable apropiadamente del Dios justo. Nadie va a poder fingir piedad delante del trono blanco. Nadie. Si usted hoy está fingiendo ser alguien que no es, arrepiéntase y crea en Él, porque la realidad del infierno es latente. Porque el fuego del infierno es real y las personas después de este juicio están destinadas a sufrir. Henry, ¿por qué sufrir? ¿No se ha puesto a pensar que estas personas antes del juicio recibieron cuerpo? No lo tenían, ¿verdad? Pero dice el versículo 13, el mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. No fueron juzgados de manera incompleta. Dios no le habló a la parte inmaterial de esos seres. Dios les está hablando de forma completa a ellos con cuerpos. Me abstengo a decir cuerpos glorificados porque no creo que estos cuerpos manifiesten gloria. Aquí hago una suposición de la cual no es debido concentrarnos en ella, pero supongo que son los mismos cuerpos que tuvieron en la tierra, cuerpos corruptibles. Pero ellos serán juzgados delante del trono en un cuerpo. Porque con el cuerpo se sufre. Y alguien aquí puede estar siendo hipócrita. Henry, pero todos nos conocemos aquí, los jóvenes de Tibás son buenos. Yo ya sé cómo son las cosas. Y con tristeza lo digo.
Yo ya sé lo que es ver a un joven sirviendo a Dios apasionadamente y luego enterarme de una doble vida en su conducta. Ya sé qué es eso. Lo he visto. He visto jóvenes siendo constantes en congregarse día tras día. Una vida impía entre semana. Ya lo he visto. Y si usted se está engañando a usted mismo pensando que está ganando haciendo eso, si usted se siente satisfecho engañando a sus líderes diciendo esta vez me escapé y no saben que estoy cometiendo este pecado, delante del gran trono nadie escapará. Y usted tendrá toda la intención de huir, pero no lo podrá hacer. Dios efectuará su juicio, abrirá el libro y quien no esté escrito en el libro de la vida será lanzado eternamente al lago de fuego y azufre. Si nosotros jóvenes entendiéramos mejor esta realidad, muchas cosas cambiarían en nuestra vida. En otros tiempos, si este sermón estuviera siendo predicado, las generaciones estarían pidiendo, clamando perdón a Dios. Pero en estas generaciones de hoy, las personas son indiferentes a la realidad del infierno y piensan que es una fábula. Parte de, y le echo la culpa al humanismo, específicamente a la parte del humanismo llamada relativismo. Esto es culpa del relativismo. Y para el relativista el infierno es una verdad que creen los cristianos, pero no necesariamente la verdad. No. El infierno es una verdad de Dios y por tanto es una verdad inalterable. El lago de fuego es un lugar real. Los orgullosos y los hipócritas serán lanzados allí, porque el orgullo y la hipocresía fue una evidencia de su naturaleza pecaminosa. Y hoy hay jóvenes cristianos hipócritas, practicando un cristianismo nominal, diciéndose a sí mismos cristianos, pero no creen en el Cristo de la Biblia. Llevan camisas y calcomanías de pescaditos en sus billeteras, en sus carros, en sus gorras, pero no creen el mensaje de ese pescadito. No creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador. No creen en eso. Se deleitan en tiempos de adoración donde las lágrimas caen y las manos se levantan, pero en la privacidad de sus casas las manos no son levantadas adorando al Dios Todopoderoso. En sus colegios y en sus trabajos las lágrimas no son derramadas por arrepentimiento cuando pecan. Hipocresía. Si nosotros entendiéramos la realidad del juicio del gran trono blanco, puedo decir que 3 cosas cambiarían abismalmente en nuestra generación. La primera cosa que cambiaría es un sentido de arrepentimiento genuino. Si entendiéramos la realidad del juicio del gran trono blanco, no estaríamos fingiendo estar arrepentidos, estaríamos arrepentidos. Otra de las cosas que cambiarían si entendiéramos la realidad del juicio del gran trono blanco es la vida de la iglesia y las responsabilidades de los miembros de la iglesia. Si nosotros entendiéramos la realidad del juicio del gran trono blanco, primeramente examinaríamos nuestras vidas, pero también estaríamos preocupados por las vidas de otros. No esconderíamos el pecado de mi amigo, ni le golpearíamos el hombro orgullosos por el pecado que cometió, sino que correríamos a reprenderlo, entendiendo la realidad del juicio que posiblemente le podría esperar por ser pecador. Si entendiéramos la realidad del juicio del gran trono blanco, nuestro evangelismo cambiaría. E intensamente iríamos a hablarle a las personas acerca de la realidad de este juicio. Quiero leerles un pequeño párrafo
de un predicador antiguo llamado Jonathan Edwards. Él dice lo siguiente, y presten atención a sus palabras. Si nosotros, que tenemos el cuidado de almas, supiéramos lo que es el infierno, hubiéramos visto el estado de los condenados, o por cualquier otro medio hubiéramos llegado a ser sensibles de cuán terrible es su situación, y al mismo tiempo supiéramos que la mayor parte de los hombres va a ese fin, y viéramos a nuestros oidores insensibles de su peligro, sería moralmente imposible para nosotros evitar la mayor seriedad en exponer ante ellos lo terrible de esa miseria y el gran riesgo en que están, y aún gritarles fuertemente. ¿Tiene usted amigos aquí en la iglesia? Y no me refiero a la iglesia como este edificio, me refiero a la iglesia como el órgano de miembros, de cristianos unidos que somos. ¿Tiene usted amigos en esta iglesia? ¿Qué es un amigo? ¿Advierte usted a sus amigos cuando están yendo hacia el mal? ¿Advierte usted a sus amigos cuando están en pecado? ¿O les aplaude sus pecados? O peor aún, ni siquiera tiene amigos acá y se siente más cómodo en amistades y relaciones con incrédulos. Peor aún. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano, dijo Salomón en el libro de Proverbios. Y a mi hermano yo lo veo ir un destino desfavorable para su integridad, yo me voy a apresurar para cuidarlo, para advertirlo. ¿Hace usted eso con sus amigos espirituales? ¿Con sus hermanos espirituales? Jóvenes pecando, jóvenes siendo hipócritas en sus vidas, y una de dos: sus amigos cristianos de alrededor o les aplauden su pecado o les ignoran. ¿Debería esto ser así? Cuidémonos unos a otros, muchachos. Yo amo este grupo. Se los digo de corazón, los amo. A cada uno de ustedes. Pero no quiero que alguien simple y sencillamente salga de la puerta y deje de venir y los demás sigamos entretenidos en lo que estamos haciendo acá sin habernos interesado por el que se fue. Y esto no es responsabilidad solo de los que estamos aquí en el púlpito. Es responsabilidad de todos. Responsabilidad de la iglesia. Y ya ha pasado. Hay muchos que se van y los demás ni nos damos cuenta. Como si en una cena familiar no se sentara un hijo y los papás dijeran: mira, no vino nuestro hijo, qué raro, y sigan comiendo. Y pasen las semanas y pasen los meses y la situación queda igual. ¿Acaso no acudiríamos y preguntaríamos dónde está él? Pero aquí en esta familia sucede. ¿Y qué hacemos ante esta realidad? Y a usted que está hoy aquí y que dentro de su corazón reconoce: soy un hipócrita, reconozca también que tiene una necesidad del Señor Jesucristo. Reconozca también que es muy posible que su naturaleza sea una naturaleza no redimida. Porque solo hay un estado peor que sentirse triste después de haber pecado. ¿Y saben cuál es ese estado? Sentirse feliz después de haberlo hecho. Solo hay un estado peor después de sentirse mal por haber pecado, y es sentirse feliz. Posiblemente muchos de aquí nos hemos sentido mal después de haber pecado, ¿verdad? Si ustedes son creyentes, si ustedes son hijos de Dios, posiblemente ya esto les pasó. Han sufrido y han saboreado lo amargo que son las lágrimas después de haber cometido un pecado delante del Dios que nos perdonó por gracia y por misericordia.
Esas lágrimas que se han derramado sobre nuestras mejillas y han tocado nuestros labios son amargas. Pero más amargas que esas lágrimas es la risa que sale después del pecado. Aquellos que en vez de llorar, gozan. Eso es más amargo. Eso sabrá peor en el día del juicio del gran trono blanco. Cuando usted derrame lágrimas por el pecado, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Porque Dios puso esa capacidad de arrepentimiento en su corazón. Muchachos, sabiendo las realidades del juicio del gran trono blanco, animémonos unos a otros. Animémonos unos a otros. Acompañemos a nuestros hermanos que están cayendo en pecado. Levantémoslos del suelo para que sigan corriendo con paciencia la carrera que tienen por delante. Es increíble que un juicio, que se supone que este sermón debería ser dirigido a una audiencia impía, como muchos hoy piensan, ¿verdad? Culto evangelístico, sí, hablemos de las realidades del juicio y del infierno. Pero cuando es una reunión de la iglesia local, casi nos damos la atribución de decir, ya no necesitamos este mensaje. No, lo necesitamos mucho. Necesitamos mucho escuchar las realidades del juicio. Número uno, porque puede que muchos estén engañando pensando que son hijos de Dios y no lo son. Número dos, porque puede que estemos siendo insensibles al ver las evidencias de otros que no son hijos de Dios y no estamos haciendo nada al respecto. Temamos, muchachos, temamos. Sí, como en el día del juicio, los castigos para unos serán mayores que para otros. Les digo que en la eternidad también está destinado a que las recompensas de unos sean mayores que las de otros. Jesús en su momento dijo, los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Y yo creo que la mayor expresión de humildad cristiana es dejar de preocuparme tanto en mí mismo y empezar a preocuparme más por otros. ¿Está usted preocupado por otros? ¿Hay alguien aquí en pecado? Busque ayuda, busque un hermano, busque un hombro, busque un brazo para apoyarse. A mí me ha pasado que jóvenes me han buscado y dentro de la conversación me dicen, Henry, no quería buscarlo porque yo sé que usted está muy ocupado. Lo digo públicamente, dejen de decir esa excusa. Dejen de decir que ustedes no van a buscarme para una consejería porque yo esté ocupado. Dejen de pensar que yo no podría tener tiempo para lo de ustedes porque estoy muy ocupado. ¿Saben por qué les pido esto? Porque mi ocupación son mi familia y ustedes. Y si en algo debería yo estar ocupado, es en ustedes. Porque soy iglesia, como ustedes también son iglesia. Delante del trono de Dios, yo no tendría una conciencia tranquila de reconocer delante de Dios que no atendí una necesidad espiritual por una urgencia terrenal. Y en algo debería estar yo ocupado, es en ustedes. Y no solo yo, cada uno de nosotros. Dejen de rechazar a los amigos que necesitan ayuda con la excusa de sus ocupaciones. Porque esas ocupaciones se van a quedar aquí en la tierra. El alma de su amigo, usted no sabe para dónde va. Y usted puede actuar. Su propia alma, busque ayuda. Busque cristianos que estén dispuestos a guiarlo. Detenga sus pies de ir presuroso a buscar el consejo del malvado. El Señor en su momento dijo, inspirando a Salomón, si los pecadores te quisieren engañar,
no consientas. Proverbios capítulo 1. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Pero muchos están consintiendo a los consejos de los pecadores, en vez de estar pidiendo consejo de alguien que se lo pueda expresar a la luz de la Escritura. Muchachos, lo que les estoy diciendo en este sermón es importante y básicamente les estoy diciendo, teman por su eternidad y por la de otros. Teman por su eternidad y por la de otros. Tengan un concepto claro de lo que ser iglesia significa. Dejen de pensar en la iglesia como un lugar al que ustedes asisten. Quítense ese chip de sus mentes ya, porque está carcomiendo sus vidas. Porque ustedes están pensando de una forma consumista, donde simple y sencillamente quieren ir a sentarse a un lugar para que les ofrezcan algo. Dejen de ver la iglesia como un teatro, donde los que están acá son los responsables de entretenerlos a ustedes 1 hora y media o 2 horas. No. La iglesia es una familia. Y ustedes son jóvenes de una iglesia, si son creyentes. Y mucho más aún, me estoy metiendo en temas eclesiológicos, pero es bueno hacerlo. Y mucho más aún, si han sido bautizados, son miembros de una iglesia local. Por tanto, tienen responsabilidades dentro de su iglesia visible. Por el amor de Dios, teman por la eternidad de su alma y por la eternidad del alma de otros. Y sepan que la realidad del juicio del gran trono blanco está más próxima de lo que usted y yo nos imaginamos. Acompáñenme a Apocalipsis 22. ¿Cómo termina el apóstol Juan este libro? Lo termina con las palabras del versículo 20 y el versículo 21. El que da testimonio de estas cosas, Jesús da testimonio a Juan de lo que va a suceder. Y Juan, quien vio a Jesús sentado en el gran trono blanco, dice, Él me dijo. ¿Qué le dijo? Ciertamente vengo en breve. Gracias a nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. No sabemos cuán breve es su venida, pero si comparamos lo terrenal con lo celestial, cualquier cantidad de años es brevedad. La intención de Juan es advertir a la iglesia y decirles, no se confíen, Él no va a tardar. Pero muchos están confiados, escondiéndose en esa hipocresía religiosa o escondiéndose en ese orgullo ateo. Cualquiera de los dos es despreciable. Falta mucho para el juicio y el pecado que yo cometí lo cometí hace años, pensará alguno engañándose a sí mismo. Dice la Escritura, Dios todo lo ve. Y cuando la Biblia habla del Dios que todo lo ve, no malentiendan el carácter y la naturaleza del Dios eterno, porque Dios es eso, eterno. Dios no ve todo lo que está ocurriendo en un presente. No. Dios lo ve todo, pasado, presente y futuro. Y el pecado del que usted está confiado diciendo, eso pasó hace mucho, para Dios en el juicio del gran trono blanco, ese pecado será un pecado presente. Todo pecado frente a Dios es un pecado presente. Usted haría bien en arrepentirse, porque solamente a través de Jesucristo, siendo justificados por su preciosa sangre, es que nuestros pecados son lanzados al fondo del mar. Figura que representa que ya no van a ser vistos por el Dios que todo lo ve. Porque ¿qué ve Dios? Ve a Cristo en nosotros. Ve la justicia de Cristo en nosotros.
Esto se ve en un cristiano. Y no solamente se ve en el cielo, también se ve en la tierra. Usted es un hijo de Dios. Cristo debería ser visto en su vida. ¿Está escuchando, muchacho? Si usted es un hijo de Dios, Cristo debería ser visto en su vida. Porque Él cambió su naturaleza, porque Él le dio un nuevo corazón, porque usted es templo del Espíritu suyo. Si usted es un hijo de Dios, Cristo debería ser visto acá en la tierra. Las obras que usted haga por mérito de Cristo serán una evidencia celestial de que usted no merece castigo el día del juicio, sino que delante de la tribuna en la cual todos nosotros compareceremos, el Señor nos dará coronas. Quienes hemos creído en Él y nos hemos arrepentido de sus pecados, para que esas coronas sean entregadas delante de aquel que todo lo merece. Solo mérito de Cristo. No es suyo, no es mío, pero al mismo tiempo son obras hechas en la tierra, por usted y por mí. Tema sobre su eternidad y tema por la eternidad de otros. Tal vez en el punto en el que más me quiero enfocar en esta conclusión es: deje de ser orgulloso y deje de ser hipócrita si lo está haciendo. Si Jesús habló tan duro a los hipócritas en su ministerio terrenal, no piensen que Él va a pasar por alto la hipocresía en el día en el que Él estará sentado en el gran trono blanco. Él les hablará con dureza. Si lo que usted disfrutaba en la iglesia era el aplauso hacia su propia vida, si lo que usted disfrutaba del servicio era el aplauso de la gente hacia usted mismo y no hacia Dios, si lo que usted disfruta en la tierra es más lo pecaminoso que lo celestial, tema por su alma, porque eso es un fruto de un impío. Yo no tengo miedo de predicar a cristianos sobre salvación. Se los digo muy sinceramente, no tengo miedo. Henry, pero es que se supone que ya somos cristianos porque ya venimos a la iglesia. Yo no lo doy por un hecho. Porque una vez yo lo daba por un hecho en mi vida. Y alguien predicó sobre salvación cuando yo no lo era. Y Dios me cambió. Usted no es un hijo de Dios. Despréndase de cualquier sentimiento de vergüenza que pueda generar el reconocerlo. Arrepiéntase de sus pecados. Que si tiene muchos años aquí, ¿qué importa? Es más importante su eternidad que el orgullo que pueda, o la vergüenza que pueda surgir por un reconocimiento de tal magnitud. Los que estaremos aquí no nos escandalizaremos, nos gozaremos que usted haya recapacitado sobre estas verdades. Inclinamos nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos para terminar. ¿Alguien tiene dudas acerca de su salvación? Por favor, no se vaya de aquí sin pedir ayuda. No le estoy diciendo que le pida ayuda a un líder, no. No se vaya de aquí sin pedirle ayuda a Dios. Mismo donde usted está sentado, usted puede hablar con Él. Sería sabio que también busque palabras de consejo, ánimo y aliento de otros hermanos. Sería sabio, hágalo también. Aquí yo estoy, también disponible. Y si en algo yo puedo ayudarles, recuerden, no estoy ocupado. Si en algo debería estar ocupado es en atenderlos a ustedes. Por otro lado, si usted estaba pensando de una forma muy individualista en su vida de iglesia
y está dejando a aquellos amigos suyos en su pecado sin exhortarlos con amor y gracia. Deje esa costumbre y empiece a preocuparse por las personas que están a su alrededor. Eso es ser iglesia. Actúe como una iglesia, viva como una iglesia. Vamos a orar. Padre bueno, tú que eres todopoderoso, y encuentras aquí un corazón orgulloso o un corazón hipócrita, con tu palabra que es como martillo y fuego, quebranta esa dureza. Guíalos al arrepentimiento, Señor. Señor, tú que eres justo, tú que mereces estar sentado en un gran trono blanco, Padre Celestial, ayúdanos a ser conscientes de la realidad de tu trono y de tu juicio, y de la brevedad con que muy posible esto acontezca. Que este sentimiento alimente en nuestros corazones, Padre eterno, un sentimiento vivo y un interés apasionante por hablarle a otros acerca de ti y por preocuparnos por las vidas de otros que están a la par. Perdónanos si hemos sido consumistas en nuestra vida de iglesia. Perdónanos. Padre, si aquí hay alguien en condición de incredulidad, con tu Santo Espíritu, por favor, no lo dejes irse sin haberse humillado delante de tu presencia. Porque solo aquel que se arrepiente genuinamente de sus pecados y cree en ti, que viniste al mundo, que viviste una vida perfecta, que moriste, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día, solo aquel que crea en tu preciosa sangre derramada para perdón de los pecados puede tener evidencias para merecer eternidad en vez de condenación. Por favor, Padre, alimenta el temor de nuestros corazones hacia las realidades espirituales que se aproximan. Y perdónanos si hemos fallado. Bendice a estos jóvenes. Ayúdales a que se amen unos a otros. Ayúdanos a amarnos como tú quieres que seamos amados. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Preguntas, opiniones. Abrimos el tiempo. Elías, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo no sé, tal vez Adán, si usted quiere participar, para no ser solo yo. Doy gracias a Dios por eso. Verdaderamente no es por darle flores al predicador, sino que es Dios con su espíritu el que habla y por eso gracias a Él. Bendito sea Dios porque tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Algo importante acerca de la luz también que se mencionaba por ahí, que tal vez se pueda, el punto se pueda abordar más adelante y demás, pero me llama mucho la atención porque vamos a ver, estábamos en el juicio ante el trono blanco, perdón, es que lo ando buscando, 20. Ay, ay, ya voy, ya llego. A veces la tecnología nos ayuda, pero nos confunde también. Dice que, y vi un gran trono blanco el que estaba sentado en él, ¿verdad?
Alguien podría decir, bueno, pero no es que nadie ha visto a Dios ni puede hacerlo. De hecho, hay otro versículo que habla acerca de eso, en Hebreos 4:13. No, perdón, es en otro. Quiere a Cristo haciendo visible a Dios, ¿verdad? No, No. voy. Bueno, esa sería una respuesta tal vez, ahorita que lo está buscando, Ajá. a esa primera sección. El hecho Ajá. de que alguien podría argumentar, si nadie está viendo a Dios, son las realidades de Apocalipsis capítulo 20 objetivas. Yo creo que sí, precisamente por el tema que hablamos de que es Cristo el que está sentado allí y Cristo es visible, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, ¿verdad? Ajá. Sí, dice 1 Timoteo 6:16, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Cuando se mencionaba que el trono era blanco, se me viene a la mente, y eso es tal vez más, es una observación muy personal, no es que quiero decir que eso es lo que significa el texto, pero dice incluso aquí en 1 Timoteo 6:16 que Dios habita en la luz inaccesible. Ese trono blanco debe ser por eso mismo, porque Dios habita en esa luz, y en esa luz admirable de la cual menciona otro capítulo, ¿verdad? Que Dios nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, muy probablemente Juan no logró ver a Dios cara a cara, pero sí pudo haber visto la figura de alguien que estaba sentado ahí, ¿verdad? Entonces, como en otro capítulo creo que se menciona que Moisés le vio la espalda al Señor, algo así, algo así va, ¿verdad? Entonces, si alguien en algún momento, porque creo que en esta era del conocimiento y de la información, a veces nos encontramos con mucho, Mucha eh, opinión. sí, y que nos debaten, Claro, claro. y mira, es que hay una contradicción en tal lado y aquí y allá, ¿verdad? Entonces, Ahora, por aquello. estoy de acuerdo con la forma en la que usted estructuró el argumento, pero creo que el argumento es más convincente hablando tal vez no solamente de que para Juan fue invisible o inaccesible la figura, yo creo que más bien para Juan la figura de Jesús es visible tal y como para nosotros lo será. Ciertamente es glorioso que Jesús haya ascendido después de la resurrección. Que las realidades que hablen acerca de Jesús no hayan sido previas a su resurrección, porque podríamos espiritualizar el Evangelio y decir que después de la muerte el Espíritu del Señor ascendió a los cielos a reinar, pero no, Él resucitó para ascender con un cuerpo, para reinar con un cuerpo, para sentarse en el trono con un cuerpo y para ser visto por los hombres, ¿verdad? En este caso, por eso creo que tal vez en Juan capítulo 5 se habla de que el juicio le fue la autoridad del juicio le fue transferida al Hijo para que el Hijo efectuara el juicio y Él fuera visible, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Adán iba. ¿No? Okay. ¿Alguna otra opinión, pregunta? Ok, Danes, Julián, Daniel, Charlie. Breves. Sí, Danes, si quiere. Okay. Buenas noches, primero. Hubo un momento en la prédica que Henry decía que los cristianos a veces tenemos más relación con la gente de afuera que con la gente de adentro. Y inmediatamente me puse a pensar que muchas veces lo llevamos al extremo del no tener contacto del todo con la gente de afuera, lo cual personalmente considero que es imposible. O sea, como que no hay forma de vivir sin tener contacto con impíos. Y también se me vino a la mente que, digamos, he escuchado muchas veces que dicen como, no, yo voy a bares, por ejemplo, porque tengo que ser luz en el bar. Y se me vino a la mente el ejemplo de Jesús, que Jesús trató con prostitutas, pero Jesús no fue a buscar a las prostitutas vinieron a Jesús porque sabían de su luz, porque Jesús mostraba luz y las prostitutas llegaban a él no iba a buscarlas. Entonces no sé si tiene mucho que ver, pero sí quería como comentarlo y aclararlo porque se me vino a la mente y a lo mejor alguien lo llevó por ese lado y creo que es importante como recalcarlo. Ah, bueno, claro. Yo lo traje aquí para que hablara. Sí, y gracias por el comentario, Danes.
yo creo que también es la intención que nosotros tenemos de cómo presentar a Cristo a la cultura. Si presentamos a Cristo simple y sencillamente como separado de la cultura, nosotros nos vamos a separar de la cultura. Pero yo creo que la intención de Cristo es que lo presentemos como quien transforma la cultura. Y por tanto nuestra intención relacional con aquellos que no conocen a Cristo va a ser intencionalmente una búsqueda de transformación. Lo triste, y tal vez a lo que yo me refería en la predicación, es que muchos cristianos no estén teniendo una relación con otros no cristianos con el objetivo de una transformación, sino con el objetivo de un entretenimiento y de un consejo y de una compañía, de una amistad, de una familia. En el sentido exacto de lo que la palabra de Dios habla, esto no debería ser así, puesto que nuestra familia es una familia de creyentes, ¿verdad? Y como lo dijo Elías, Dios nos cambió de pueblo y de familia, ¿verdad? ¿Quién tiene el micrófono? Vamos a ver, Dani. Está apagado, no lo oigo. A ver, Dani, si está. Dani, como trabaja en el sonido, tiene la maña de apagarlo. No, ya, yo ahora sí. Una vez escuché una predicación en una conferencia de expositores que el pastor decía que gran parte de su formación, ¿verdad?, que llevó en el seminario y todo, él jamás pensó que dedicaría gran tiempo de su vida a aclarar el evangelio no a impíos, sino a creyentes. Y esto es una realidad que estamos viendo hoy, digamos. Yo veo que las personas mayormente que a veces invitamos, al menos yo he visto, digamos, en este tiempo que he estado aquí, son personas que son cristianas, ¿verdad? Por decirlo así, cristianas entre comillas, ¿verdad? Pero llegan aquí, son expuestos a la palabra y se dan cuenta de que no lo son, ¿verdad? Y yo creo que lo que usted mencionaba en la prédica, a mí me llamó mucho la atención, el tema del arrepentimiento, porque a veces no entendemos esa palabra, y arrepentimiento no es sentir culpa, es cambiar de dirección. O sea, yo iba por este lado, ahora voy por este. Y yo he escuchado un versículo que dice, Jehová es tardo para la ira y grande misericordia. Pero yo también he estado estudiando Nahum y me encuentro con este versículo que quería compartirlos. Dice, Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en tempestad, y el torbellino y en las nubes son el polvo de sus pies. Y habla de ese poder que tiene Dios, ¿verdad? Y como cristianos a veces no entendemos, ¿verdad?, que Dios emitirá un juicio también, no solo incrédulos, pero como usted bien lo decía, y eso en el juicio, ¿verdad?, se van a ver nuestras obras. Y este mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Y no concientizamos en que sí, Dios es grande en misericordia, pero también es grande en poder y no tomará por inocente al culpable. Exacto. Sí, ahora sí. No, eso me recuerda bastante a, ya ahí depende de cómo usted pudiera interpretar, ¿verdad? Pero las palabras de Lutero, cuando en las 95 tesis dice que la vida del creyente no es una vida de penitencia una vez, creo que es la palabra que usa, sino una vida de constante penitencia, ¿verdad? De diario a diario. Ahora, esto podría llegar a verse malinterpretado de que tengo que hacer penitencia física, ¿verdad? Y esto podría traducirse más bien en lo que hablaba Dani, de no cambio de dirección, sigo en el mismo camino y nada más me voy golpeando el pecho en el mismo camino, pero la penitencia que debemos buscar nosotros los creyentes es interna, ¿verdad? Es ese arrepentimiento constante, y este tipo de mensajes, bueno, pero yo hablo muy duro, igual creo que bueno, sí, perdón. Y este tipo de mensajes nos hacen recordar precisamente eso, ¿verdad? Todos los días, el apóstol Pablo dice, ¿no?, que nos examinemos, o sea, todos los días debemos de estar examinándonos, porque el juicio, o sea, Dios va a juzgar a todos, y Cristo, gracias a Dios, nos salvó, pero cuán fácil veo yo que es para nosotros, ¿verdad? A veces menospreciar esa salvación tan grande que tenemos. Y me recuerda, y bueno, para no
extenderme. El versículo que leímos ahora, el pasaje de Juan 5, 21, que dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces yo me quedé pensando en eso, ¿verdad? Él quiso darnos vida, o sea, el Hijo quiso darnos vida, entonces no menospreciemos de eso, ¿verdad? Que fue de su voluntad, fue Él el que vino y nos buscó y que estemos eternamente agradecidos porque Él quiso, ¿verdad? El que quiere da vida y Él quiso darnos, si hemos creído en Él quiso darnos vida. Y creo que una correcta actitud hacia eso es pues una vida diaria de penitencia. Claro. Pero lamentablemente está aquella noción que dice, soy salvo porque me arrepentí un día. Soy salvo porque me arrepentí y esto genera que me siga arrepintiendo. Esta debería ser la noción correcta. Pero hay gente que tiene toda una vida sin arrepentimiento y dice, soy salvo porque un día me arrepentí. Sí, eso es una vida de que fue una penitencia pasada, pero no se vive en esa constante actitud que debería ser la naturaleza de un creyente, ¿verdad? Julian. Sí, me pareció muy interesante toda la prédica y me pareció también, quería aclarar un punto que me gustó mucho, el hecho de no, como decir las cosas como son, y en la Biblia también dicen las cosas como son, y menciona que las personas a veces, y Jesús mismo lo hizo, que son hipócritas. Claro. Y también habla de que a veces en una parte de la Biblia, no me acuerdo cuál era, pero que no hay salvo ni a uno. Y siento que es muy importante hablar como debe ser y no silenciarse porque tal vez una persona se vaya a ofender a otra, porque siento que es muy importante el hecho de la salvación y el hecho de que no es como, no es como un día la salvación, sino es una eternidad y hay que tener eso claro y hay que entender que las acciones de uno y todo perjudica y el hecho de ir al cielo o al infierno es la eternidad, y tiene un gran peso. Y también otro tema que quería aclarar es que a veces las personas cuando salen de la iglesia son diferentes personas y cuando están dentro de la iglesia son, y conozco muchas personas así que cuando están en la iglesia hablan, conversan y hacen creer que su vida es perfecta y cuando salen de la iglesia no es como son en la iglesia, y siento que es una línea muy delgada que se puede cruzar y hay que tener cuidado y hay que pedir que nos den sabiduría, que Dios nos dé sabiduría por eso, porque es una línea muy delgada. Y sí. Excelente, gracias Julian. Tal vez la precisión del texto que citó es no hay justo ni a un uno, ¿verdad? Pero realmente tiene mucho sentido su comentario. Y lo oriento hacia esto último que usted menciona, cómo la hipocresía está, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en contexto romano la palabra hipócrita es una máscara, ¿verdad? Y en el teatro romano el hipócrita es el que actúa con máscara. Muchos acá están poniendo máscaras. Y si hablo de acuerdo a las estadísticas, muchos están sentados aquí y son hipócritas. A la luz de las estadísticas, muchos están sentados aquí y son hipócritas. Muchos jóvenes están viviendo una doble vida. Una vida sexual activa, consumo de pornografía, consumo de drogas, idolatría, promiscuidad. Y aquí están sentados. Y sirven, porque la iglesia no se da cuenta. Cuando la iglesia se entera y mete las manos en el asunto, se enojan contra la iglesia diciendo, ¿quién es usted para meterse en mi vida privada? Usted es miembro de la iglesia. Tiene una responsabilidad para con su iglesia local. Y por eso son arrastrados a la hipocresía, para que nadie de la iglesia se meta en sus vidas, fingen una vida dentro de la iglesia y viven otra fuera de la iglesia. Ustedes podrán engañar a pastores, a maestros y a líderes, pero no a Dios en el juicio del gran trono blanco. Porque esa conducta constante es la conducta de un impío. Y una persona así estará en el juicio y será condenado. Por tanto, si usted está actuando así, no se engañe, ¿verdad? Busque ayuda de Dios y hermanos que también puedan servir de soporte.
y ya Henry me dijo que hablara hoy. No, y, o sea, las estadísticas y la Biblia, ¿no? O sea, Señor, Señor, y apartados de mí, nunca os conocí. Y eso es también, una vez, no me acuerdo con quién estaba hablando, pero creo que fue mi papá, por cierto. Estábamos hablando en la mesa de eso y me decía, y es algo muy común, ¿verdad? Como de que no se preocupe tanto por usted conocer a Jesús en un sentido, pues, como académico o de acá de la cabeza, ¿verdad? Sino ser conocido por Él. Y en un contexto como en el que nosotros estamos, que es buenísimo y que es excelente, y me refiero a que estamos en un contexto, pues, bastante crítico y bastante intelectual, y eso, hay muchas iglesias que no pasa eso en una sociedad de jóvenes, como Henry siempre insiste, ¿verdad? Pero acá sí, de mucho estudio, de mucho, lamentablemente tendemos a que ese estudio solo se quede acá, ¿verdad? Y a querer conocer superficialmente a Dios o a Jesús, pero no nos preocupamos porque lleguemos a ese día y que Él nos diga, sí, te conocí. Y de verdad eso es algo en lo que tenemos todos que pensar y meditar constantemente. Y para retomar el comentario de Dani, porque me pareció muy bueno y eso era algo que iba a decir y se me olvidó, el evangelio, yo siempre digo que cuando yo llegue al cielo me voy a dar cuenta de que realmente, o sea, ahí realmente voy a comprender que mi salvación fue por gracia, porque va a haber tanto del evangelio que ese día voy a conocer que hoy no comprendo a totalidad, pero es nuestro deber como cristianos hundirnos cada vez más. Creo que es Henry el que ha dicho que la salvación es, usted ve un charquito y usted entra y se hunde, y se hunde, y se hunde, y se hunde, y se hunde en ese charco y se da cuenta que es un océano enorme. Y algo que nos va a ayudar a acercarnos o ayudar, no, es lo más vital, ¿verdad? Es meditar en el evangelio y retomarlo y no dejarlo nada más como ese punto, y parece que ya estamos redundando, pero es que de verdad es muy importante no dejarlo como ese punto de que, y sobre todo si han crecido en la iglesia, a los 9 años yo creí, me arrepentí. No, es de todos los días, y meditar en el evangelio, y meditar, porque no conocemos nada comparado a todo lo que realmente es el evangelio de Cristo. Entonces, bueno, eso era Que si ciertamente hay un día de nuevo nacimiento, después de ese día de nacer, hay toda una vida de crecer. Sería ilógico que un niño nazca del vientre de su madre y que se quede, no sé, que se quede siendo niño, bebé, pequeñito por toda su vida. La vida misma trae la orientación a crecer. Bueno, nosotros nacemos espiritualmente un día, el día que nos arrepentimos y creímos, pero crecemos en arrepentimiento y fe durante toda nuestra vida. Esa es la naturaleza de la vida cristiana, ¿verdad? El último ya, por cuestiones de tiempo, Charlie. Sí. A mí me sorprende que llevamos 2 meses escuchando de la justicia de Dios, y de verdad que Dios ha venido trabajando en cada uno de nosotros, pero es un tema que es cierto que nos tiene que hacer alabar a Dios, pero también que nos tiene que hacer temblar mucho, porque la justicia de Dios, como vimos en la predicación de hoy, es para nosotros ahorita. No lo tomemos como, tengo que, y Henry lo enfatizó en 2 áreas, examinarnos a nosotros mismos sobre la salvación, sobre mi salvación. ¿Estaré siendo yo hipócrita o no? Examinémonos. No es Henry hablándole a ustedes, es la palabra de Dios hablándonos a nosotros, aún al mismo Henry. Dios nos está hablando a todos y nos está hablando sobre la hipocresía. Si ustedes notaron, es un punto muy importante en la prédica, la hipocresía, examinarnos a nosotros mismos sobre la salvación y sobre también el evangelio. Estamos llevando a otros esta verdad. La justicia de Dios va a caer sobre nosotros y sobre las personas que nos rodean, nuestros hermanos, compañeros, vecinos. La justicia de Dios va a caer sobre todos. A mí me encanta
un pasaje en la Biblia que dice que toda rodilla se va a doblar ante Dios, creamos ahorita o no. Si hay personas que pasaron su vida en incredulidad y la justicia de Dios siempre fue para ellos, no va a haber una persona que diga, es que yo no conocí a usted, yo no, la justicia de Dios es para todos, pero aunque usted o yo no reconozcamos a Dios como Salvador, va a haber un día que toda rodilla se va a doblar ante Él. Y pues se habló del infierno muy pocas veces, y aprovechemos estos momentos que se habla de estas verdades, como decía Julian, que confronta, sí, que tal vez ofende, y qué bueno que ofenda, pero es mejor que nos ofendamos ahorita, los que estamos aquí, es mejor que nos ofendamos hoy a pasar una eternidad en este juicio, en este castigo que Dios va a efectuar. Y a mí me trajo a la memoria un pasaje de Lucas, del rico y Lázaro. Tal vez ya muchos conocen esa parte de la Biblia, pues eran dos personas, uno rico, ¿verdad? Y la otra persona era Lázaro. Este Lázaro era una persona, dice, un mendigo, y la persona rica, ¿verdad? Está hablando con Abraham en el contexto, ¿verdad? Si quiere lo leen en Lucas 16, pero yo nada más quiero leerles el versículo 27. Aquí está hablando la persona rica a Abraham, intercediendo por las personas, ¿verdad? Que él pronto les va a decir, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Ahí vemos la urgencia que está teniendo esta persona rica a decir, llévele a alguien para que les digan estas verdades y que no pasen lo que yo estoy pasando. Hoy la palabra de Dios nos está diciendo lo mismo. No seamos hipócritas, si nos ofende, no importa, es una ofensa de este momento, pero meditemos en nuestra salvación, porque la palabra de Dios fue expuesta para nosotros, y meditemos también sobre a quién le estamos compartiendo el Evangelio. Claro. Solo una aclaración interpretativa, porque ese texto es genial. Yo no sé cómo no lo traje. Cuando dice que tienen a Moisés y a los profetas, se refiere a la Biblia, a la Escritura. No se refiere a que Moisés estaba vivo. Cuando el rico intercede, dice, por favor, mande a alguien que les predique. Y Abraham dice, tienen a Moisés y a los profetas. O sea, tienen lo que escribió Moisés, el Pentateuco, y tienen a los profetas, lo que sigue. Lean la Biblia. No van a creer así. No van a creer ni que se levante un muerto si no creen así. Esa es la intención del argumento de Abraham. Y es cierto. Y usted y yo tenemos a Moisés y a los profetas. Esto es lo que hay que predicar. A nosotros mismos y a otros. Y temamos, sí, definitivamente. Cuando yo estaba preparando este sermón, como lo dijo Charlie, es temor, es miedo. Ese es el sentimiento. No es un sermón fácil de digerir, y mucho menos tal vez por la experiencia de semanas anteriores. He visto, he palpado a personas caer en pecado. Lo he visto, lo he tenido cerca. Y cuando estudio las realidades del juicio, temo. Temo por mí y temo por otros. Pero en Cristo estoy seguro. Y esta es la gloriosa esperanza que tenemos los hijos de Dios, ¿verdad? Sí, y bueno, ya rápido nada más, con eso de la escritura. Justo ayer estaba escuchando una prédica, el predicador decía, era sobre las 5 solas, ¿verdad? Sola fe, sola gracia, y una de esas es sola escritura. Y él decía que si él pudiera quitar todas las otras y quedarse con una, sería sola escritura, porque de aquí salen todas las otras.
de acá salen las otras 4. Y ahora acabo de pensar en eso, ¿verdad? Que básicamente la intención acá, o el punto es que estudiemos la escritura, porque de nada sirve venir acá. Podemos venir acá todos los sábados y todos los miércoles y todos los domingos y escuchar a Henry una y otra vez, o explicaciones tan claras y precisas como las de Manuel las semanas anteriores. Y si no leemos este libro, no va a pasar nada. Y ahora que se acerca la conferencia, o bueno, ya está, ya llegó la conferencia el sábado que viene, podemos venir y ese avivamiento no va a pasar si solo venimos a la conferencia. Y se puede llenar esto, y pueden venir los 300 jóvenes, y podríamos llegar y dejar gente afuera de la cantidad que hay. Pero si nosotros no nos comemos este libro como si fuera nuestro platillo favorito, nunca, o sea, nunca, no va a pasar. Vamos a seguir sentados, y ese avivamiento que ojalá también ustedes anhelen, nunca va a pasar. Entonces, que de verdad, y para mí también lo digo, yo sé que cuesta, con el día a día y la cotidianidad cuesta, pero que de verdad busquemos leer la Biblia y estudiarla y deleitarnos en ella. Y ojalá llegar a experimentar. Una vez alguien me decía, una vez alguien me decía o me contaba que me decía, es que yo casi no duermo, ¿verdad? Trabajaba bastante y estudiaba, y él casi no dormía, solo dormía como 4 o 3 horas, y aparte de eso tenía problemas para dormir. Pero todas las mañanas, de mañana se levantaba y leía la Biblia. Y lo curioso es, y no es que quiero ponerme aquí místico, ¿verdad? Pero esta persona me decía, yo pasaba el día bien, no lo pasaba cansado. Que la Biblia llega a deleitarnos tanto que no solo afecte nuestro interior, sino también nuestro cuerpo y nuestra energía. Nuestra energía no mística, sino nuestro ánimo, ¿verdad? Físico. Y yo dije, wow, qué increíble, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiene que deleitarlo? Yo veía a esa persona y yo decía, pero Señor, ¿qué es esto? El rey David, ¿verdad? Hasta el refrigerio a mis huesos. Qué rico, ¿verdad? Que llegue a ser así la Biblia para nosotros. Sea, que así sea. Y como dijo Julian, lo bueno y lo malo. Que traguemos este refrigerio tanto cuando habla de gracia como cuando habla de juicio. Y las dos cosas van a servir a nuestros huesos. Eso sería todo hoy. Nos pasamos unos minutos, pero creo que valió la pena. Si alguien va a depositar ofrendas, sepan que es utilizada para la conferencia. Y muchas gracias por estar acá, muchachos. Fue un tiempo de mucha bendición. Salúdense unos a otros. Estamos despedidos.